Bedwars es uno de los modos más populares de Blockman Go, y, sin duda, uno de los más polémicos. Durante años ha atraído a miles de jugadores con su dinámica simple pero competitiva. Proteger tu cama, destruir la de otros y sobrevivir. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Actualizaciones constantes, nuevos ítems y skins premium con ventajas reales hicieron que muchos jugadores sintieran que el modo se volvió pay to win. Hoy vamos a analizar Bedwars desde sus inicios hasta el presente, su evolución, sus fallos, cómo afectó a la comunidad y por qué este modo ya no es lo que era. Los inicios de Bedwars. Cuando Bedwars llegó a Blockman Go, la idea era clara. Estrategia, cooperación y habilidad pura. Todos los jugadores empezaban con los mismos recursos, y la victoria dependía de tus decisiones y trabajo en equipo. Era justo, competitivo y divertido. La comunidad creció rápido alrededor del modo, los clanes se consolidaron y los torneos improvisados eran frecuentes. Era un juego que premiaba la destreza, no el dinero. Con el tiempo, Blockman Go empezó a actualizar Bedwars con más frecuencia. Se añadieron nuevos bloques, armas, artilugios, runas y skins como las mascotas que ofrecían mejoras. Al principio, eran solo mejoras estéticas o estratégicas pequeñas. Pero con cada actualización, la brecha entre jugadores free y premium empezó a notarse. Los que compraban ítems tenían ventajas reales sobre quienes no lo hacían. Por ejemplo, talentos como hacer más daño, tener más vida, armas más potentes o pases de batalla empezaron a marcar la diferencia en partidas competitivas. Esto afectó a la dinámica del juego y a la percepción de justicia dentro de la comunidad. El problema del pay to win. El verdadero cambio ocurrió cuando las mascotas y llaves dejaron de ser solo decorativos. Ahora, tener ítems pagados podía definir quién ganaba y quién perdía. Muchos jugadores se sintieron obligados a comprar contenido para no quedarse atrás. Clanes competitivos exigían inversión de sus miembros. Jugadores que no podían o no querían pagar comenzaron a frustrarse y abandonar partidas o incluso dejar de jugar. El modo más divertido y competitivo se estaba convirtiendo en un desafío financiero en lugar de estratégico. Experiencias de la comunidad. Esta situación afectó profundamente a la comunidad. Varios clanes y jugadores veteranos comenzaron a dividirse. Algunos aceptaban la dinámica de pago y seguían compitiendo. Otros dejaron el juego, frustrados por sentirse en desventaja. Incluso surgieron historias de jugadores que fueron ridiculizados por no tener skins de pago o por perder partidas frente a jugadores con ventajas de pago. La competitividad dejó de depender solo de la habilidad y empezó a depender del dinero invertido. Las actualizaciones más recientes. Blockman Go no ha dejado de actualizar Bedwars. Se agregan mensualmente nuevos pases, mascotas y eventos. Algunos son interesantes y estratégicos, pero muchas aumentan la brecha entre gratis y lo pay to win. Por ejemplo, loterías que te dan recompensas que a otros jugadores no les dan, o armas con daño adicional o sea, runas. Esto afecta directamente la competitividad y la percepción del juego. Cada actualización deja claro que el modo prioriza monetización sobre equilibrio. Impacto en la experiencia de juego. Esto provoca un ciclo negativo. Los jugadores nuevos pierden constantemente, se frustran, y muchos abandonan el modo antes de aprender a jugar bien. No porque jueguen mal, sino porque se enfrentan a ventajas imposibles de contrarrestar desde el inicio. Con el tiempo, Bedwars dejó de ser un modo de aprendizaje y progresión, y se convierte en un entorno hostil para cualquiera que no pague. Y cuando un juego castiga al jugador por no invertir dinero, algo claramente deja de funcionar. Comparación antiguo versus actual. En el Bedwars antiguo, las partidas duraban más. Había tiempo para proteger bien la cama, coordinarse con el equipo, analizar al rival y adaptarse. Hoy muchas partidas se deciden en los primeros minutos. No por una mejor estrategia, sino por un empuje inicial imposible de frenar. Antes, perder una partida significaba aprender algo. Ahora, perder muchas veces solo significa que no tienes las mismas ventajas que tu oponente. Efecto en la competitividad. Esto también daña la competitividad real del modo. Un juego competitivo necesita igualdad de condiciones para que tener habilidad tenga valor. Cuando el resultado depende más de lo que compras que de lo que juegas, la clasificación deja de ser un reflejo del talento. Y eso desmotiva tanto a jugadores casuales como a los más dedicados al juego. ¿Por qué los youtubers dejaron Bedwars?
Hay algo importante que aclarar antes de seguir. Muchos youtubers no abandonaron Bedwars por volverse pay to win. Lo abandonaron porque se volvió repetitivo. Y esto es incluso más grave. La rutina infinita. Durante años, Bedwars fue el contenido principal de muchos creadores. Aparte de ser el juego con más jugadores de todo Blockman Go. Pero el problema apareció cuando el modo dejó de evolucionar de verdad. Mismos mapas, mismas estrategias, mismo inicio de partida, mismo final. Ataque al medio, mejorar armadura, romper cama, repetir. Para un jugador casual puede seguir siendo divertido, pero para un creador que sube vídeos cada semana, eso mata la creatividad. Y las ideas originales se convierten en repetitivas. Casos reales. Youtubers como Matsuno no Never no se fueron de golpe. Poco a poco empezaron a subir menos contenido, ellos, que subían gameplays sobre Bedwars. No porque fueran malos jugadores, no porque el modo fuera injugable, sino porque ya no había nada nuevo que contar. Cuando un creador siente que cada vídeo es igual al anterior, llega un momento que el contenido deja de tener sentido. Cuando la repetitividad se junta con el pay to win. Más tarde, llegó otro problema. Las actualizaciones empezaron a centrarse más en skins, rifas y ventajas. Eso no fue la causa inicial del abandono, pero empeoró la situación. Porque ahora el modo no solo era repetitivo, sino que además obligaba a invertir para mantenerse competitivo. Dos problemas juntos: falta de innovación y monetización agresiva. ¿Por qué esto importa? Si Bedwars hubiera evolucionado de verdad, la repetitividad no habría sido un problema tan grande como lo es ahora. Pero al quedarse estancado en su fórmula, perdió a los creadores, y cuando un modo pierde a sus creadores, pierde visibilidad, comunidad y futuro, afectando al propio Blockman Go. Conclusión parcial. Así que, cuando hablamos de si Bedwars es el modo más pay to win, hay que decir la verdad completa. No murió por el pay to win, empezó a morir por la repetición, y el pay to win solo aceleró el proceso. Conclusión final. La monetización no es el problema en sí. Todos los juegos necesitan ingresos para sobrevivir. El problema aparece cuando el equilibrio se rompe, y el jugador deja de sentir que progresa por mérito propio. Bedwars todavía tiene potencial, pero recuperar su esencia dependerá de las decisiones que se tomen a futuro. Porque un modo competitivo solo sobrevive cuando ganar se siente justo. Y perder, al menos, se siente merecido. Al final, Bedwars sigue siendo uno de los modos más jugados de Blockman Go, pero también es el mejor ejemplo de cómo un modo puede perder su esencia. No por una sola decisión, sino por repetirse, estancarse y priorizar el contenido de pago frente a la evolución real. Este video no es para atacar el juego, sino para entender qué pasó y por qué muchos jugadores ya no lo sienten como antes. Ahora dime tú, ¿crees que Bedwars sigue siendo justo, o se convirtió en un modo donde pagar marca la diferencia? Déjame tu opinión en los comentarios, y si viviste el Bedwars antiguo, seguro entenderás exactamente de lo que hablo.